No estaba destinado a ser un día complicado. José, un hombre sencillo del interior, regresaba a casa después de cosechar maíz en su finca. El sol ya empezaba a acostarse en el horizonte, pintando el cielo de dorado, y él se sentía en paz en ese momento. La carreta crujía lentamente por el camino de tierra, tirada por su viejo caballo. Chico no tenía prisa. Esas horas al final del día eran casi sagradas para él, un tiempo de silencio, solo escuchando el canto de los grillos y el susurro de las hojas movidas por el viento tibio. Todo parecía perfecto hasta que de repente una rueda de la carreta se hundió en un hoyo profundo al borde del camino. Fue como si el suelo hubiese absorbido toda la paz que sentía hasta entonces. José bajó rápido. Intentó sacar la carreta con toda la fuerza que tenía, pero parecía pegada al suelo. Dio algunas órdenes a Chico, que intentó esforzarse, pero pronto quedó claro que el animal estaba agotado. Aún así, nervioso, empezó a gritarle al caballo, a tirar de las riendas con brutalidad, en una mezcla de rabia y desesperación. Cada intento fallido dejaba a José más irritado. No quería aceptar que estaba atrapado allí, en medio de la nada, sin nadie cerca para ayudar. El sudor le corría por la cara, mezclado con el polvo del camino. El pobre caballo temblaba y resoplaba, sin fuerzas, pero José, cegado por la frustración, no lo veía en ese momento. Después de insistir mucho y solo agotarse, José finalmente se detuvo. Tenía las manos doloridas, camisa empapada de sudor y el corazón golpeando pesado en el pecho. Se sentó en el borde de la carreta, con el cuerpo flojo, sintiendo un sabor amargo de derrota en la boca. Miró a Chico, que había bajado la cabeza, jadeante, casi como pidiéndole disculpas, y eso dolió aún más. Fue en ese momento, con los ojos llenos de lágrimas, que José, sin darse cuenta, empezó a rezar en voz alta. Rogó desesperadamente a Dios que enviara un ángel fuerte para sacarlo de esa situación, porque él ya no veía salida. Sollozando, dijo que el caballo no aguantaba más y que él también estaba al límite. Para su sorpresa, mientras aún murmuraba las palabras de la oración, una luz diferente apareció justo frente a la carreta. José parpadeó varias veces, pensando que era cosa de su mente cansada, pero allí, justo delante de él, había alguien, un hombre alto, fuerte, con una expresión tan tranquila que parecía no pertenecer a este mundo. El corazón de José casi se detuvo. No sabía si correr, llorar o agradecer, y antes de pensar en cualquier otra cosa imploró. Pidió que aquel ángel sacara la carreta del hoyo, porque ni él ni Chico tenían más fuerzas para nada. Para él era el fin del camino. Sin embargo, el ángel no se movió. Permaneció parado, mirando a José con una expresión que mezclaba paciencia y firmeza. Sin levantar la voz, dijo que no había venido para empujar la carreta por él. José sintió que le ardía el rostro de vergüenza. Se quedó sin reacción por unos segundos, como si no hubiera entendido bien. Había pedido ayuda, había suplicado con toda la fe que aún le quedaba, y ahora escuchaba que no sería rescatado como esperaba. El ángel explicó que Dios no envía a nadie para hacer aquello que cada uno debe enfrentar por sí mismo. Dijo que mientras José permaneciera sentado, solo quejándose y esperando una solución mágica, ni Dios podría actuar. El peso de aquellas palabras cayó como un ladrillo en el pecho de José. Miró sus propias manos callosas y pensó en todo lo que había hecho. Gritó, se rebeló, lastimó a Chico, se desesperó. Pero de hecho, en ningún momento había intentado realmente usar toda su fuerza. La vergüenza fue apoderándose de él junto con una tristeza profunda. Admitió, casi sin voz, que tenía miedo. Miedo de intentar y fallar, miedo de ser demasiado pequeño frente al problema. El ángel solo sonrió, de una manera que no era de burla sino de aliento. Y en ese instante, José entendió que el hoyo donde estaba la carreta
era más pequeño que el hoyo que él mismo había cavado dentro de sí. Respirando hondo, José se limpió la cara con la manga de la camisa y bajó de la carreta. Sentía las piernas temblorosas, como si estuviera enfrentando una montaña, pero dio la vuelta y se colocó detrás del vehículo. Puso sus manos sudorosas en la madera áspera y cerró los ojos por un segundo, como reuniendo cada pedazo de coraje que le quedaba. Sintió el calor de Chico a su lado, como si el caballo, aunque tan cansado, aún estuviera dispuesto a acompañar cualquier movimiento suyo. José empujó. Al principio, la carreta no se movió, pero no desistió. Empujó de nuevo, apretando los dientes, poniendo toda su fuerza, todo su miedo, toda su fe en ese gesto simple. Y de repente, sintió que la carreta se soltaba. El suelo cedió y, con un impulso firme, José logró sacar la rueda del hoyo. Tropezó hacia atrás, casi sin creer lo que había pasado. Miró alrededor, buscando al ángel para compartir aquella pequeña gran victoria, pero ya no vio a nadie. Solo el camino desierto, la luz del atardecer casi apagándose y el sonido de su propio corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Por unos segundos se quedó allí parado, respirando hondo, intentando entender si todo eso realmente había sucedido o si había sido un sueño. Pero el alivio y la sensación de conquista eran tan reales que sabía que había sido de verdad. José acomodó la carga en la carreta, le dio unas palmadas en el lomo a Chico, como pidiéndole disculpas en silencio, y retomó el viaje. Esta vez, caminó al lado del caballo, sosteniendo las riendas con suavidad. El silencio entre ellos ya no era pesado, era de complicidad. El camino de regreso parecía incluso diferente, como si hubiera quedado más corto, más fácil de recorrer. Mientras andaba, José repasaba todo en su cabeza: la desesperación, el pedido, la aparición del ángel, las palabras duras, la victoria. Entendió, de una manera que nunca había entendido antes, que nada se resuelve solo con súplica o quejas, que actuaría incluso cuando todo parecía demasiado pesado. Cuando finalmente llegó al patio de su casa, ya era de noche. Las estrellas cubrían el cielo y un viento fresco corría entre los árboles. José desató a Chico, le dio agua al caballo y se quedó allí unos minutos, mirando la carreta vacía apoyada en un rincón. Sentía un orgullo silencioso de sí mismo, algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. No era solo por el maíz que había salvado o por haber terminado el camino. Era por el coraje de haberlo intentado, aunque tuviera miedo. Aquella noche, acostado en la hamaca sencilla de la veranda, José sabía que llevaría para siempre aquella lección. Dios ayuda, sí, pero primero es necesario levantarse, sudar, esforzarse. La ayuda divina se encuentra en el acto de no desistir. Al día siguiente, mientras tomaba café sentado en el banquito de la cocina, José todavía sentía en su cuerpo el dolor del esfuerzo, pero en su pecho llevaba una paz diferente. Cuando le comentó a la vecina, de manera algo tímida, que había logrado sacar la carreta solo, ella se rió y le dijo que siempre supo que era más fuerte de lo que pensaba. José sonrió de vuelta, pero sabía que la fuerza que había descubierto iba mucho más allá de los músculos. Era una fuerza que venía de adentro, del tipo que nace cuando uno decide dejar de esperar un milagro y empieza a hacer su parte, incluso sin garantías. Aquella experiencia simple, en ese pedazo olvidado de camino, cambió la manera en que veía la vida. Hasta hoy, cuando la vida se pone pesada o algo parece imposible, José recuerda aquella tarde. Recuerda a Chico, el hoyo, la vergüenza, el empujón que dio mezclando miedo y fe. No importa si las dificultades son grandes o pequeñas. Lo que importa es no quedarse sentado esperando que todo se resuelva solo. Dios escucha, Dios ve, pero también quiere ver movimiento. José aprendió en la práctica
que a veces el verdadero milagro es simplemente levantarse, ensuciarse de polvo y hacer lo que se necesita hacer, un paso a la vez. Y eso es lo que intenta enseñar a todos los que cruzan su camino.